buenas tardes para todos. Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? También va el saludo para ustedes que están del otro lado. Y estamos empezando una nueva semana en la pantalla de TV Ciudad. Con un lunes inhóspito. Sí, es cierto. El tono de julio, con la excepción de la semana pasada que nos dio un respiro, pero hemos vuelto a la normalidad para este momento del año. Es casi londinense, Montevideo. Sí, es cierto y parece que va a seguir así. Bueno, si te parece empezamos a repasar los temas, o uno de los grandes temas del día de hoy. ¿Cómo no? Un operario extranjero y un inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social murieron esta mañana en la obra de la segunda planta de celulosa de UPM. El obrero cayó desde más de 50 metros y el funcionario estatal habría padecido un infarto minutos después mientras inspeccionaba el lugar de la caída. Teniendo en cuenta lo que ocurrió, la multinacional confirmó la muerte de este trabajador extranjero y las investigaciones todavía no determinaron si se debió o no a un accidente laboral. El ministerio, mientras tanto, informó sobre el fallecimiento del inspector, pero aún no se refirió al del empleado que trabajaba para UPM a través de una empresa contratista. Por el momento, la obra en justamente la futura planta de celulosa está detenida. El desarrollo de esta y otras noticias. Más adelante, los titulares ahora. El Frente Amplio expresó preocupación por el robo de armas en el ejército y el uso de una de ellas en un crimen. La investigación llevó a que 6 militares sean separados de su función. Eran los responsables del depósito de donde desaparecieron 3 pistolas 9 milímetros. La presidenta de la Asociación de Magistrados rechazó las críticas de Cabildo Abierto al Poder Judicial sobre el procesamiento del general Juan Rebollo por el crimen de las muchachas de Abril. Inumet advirtió por inestabilidad hasta el jueves. Niebla, tormentas fuertes y viento. Fragmentos de un documento del Consejo de Formación en Educación de la ANEP fueron plagiados de un curso para docentes del Ministerio de Educación de Argentina. El edificio que explotó el viernes en Villa Biarritz carecía de habilitación de bomberos. El Banco de Seguros tiene un solo apartamento asegurado en el edificio que explotó en Villa Biarritz. Recibió hasta el momento 22 denuncias de otros clientes por daños ocurridos en sus apartamentos. Asadores uruguayos campeones mundiales en la categoría bovina en el Mundial de Parrilla. La compañía Aeropuertos Uruguay, integrante del grupo Corporación América Airport, anunció el comienzo de vuelos regulares entre Salto y Montevideo. Se reduce la ventaja de Lula sobre Bolsonaro en Brasil, según las últimas encuestas. La Junta Militar de Birmania ejecutó a 4 prisioneros, incluyendo un exdiputado, en la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas. Bueno, el saludo especial, como siempre, a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Eso, si se escucha por aire, por la web es uniradio.edu.uy, la radio de la Universidad de la República. Y a pesar de la tarde inhóspita, nuestros compañeros recorren las calles de Montevideo. Es lo que tiene ser movilero o movilera. Empiezo por el movilero hoy. Diego Martini, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes para todos. Bueno, nos toca estar adentro en este caso, pero es una jornada así que está bastante inhóspita. Estamos en la sede del Frente Amplio, acá en el centro de Montevideo, donde se está desarrollando la tradicional departamental que tienen todos los lunes. Y hoy un tema que preocupa al Frente Amplio es el tema nuevamente de la seguridad. El fin de semana, entre sábado, domingo y hoy, se registraron 7 homicidios, que dan un total de 29 en lo que va de julio, que superarían ya las cifras del año anterior, que en julio del año anterior se registraron 25 y todavía no se registró el mes. Sigue siendo un tema que preocupa a propósito de lo que fueron las declaraciones del ministro Heber, de que todo iba encaminado cuando se presentaron las cifras del semestre, que recordemos, comparadas con el semestre del año anterior, tenían un 39% de incremento en homicidios. Fue un fin de semana muy violento, lo mencionaban recién ustedes. Se cometió un crimen en el barrio Nuevo Yauri, donde con un arma robada del ejército, un adolescente de 14 años mató a un hombre de 26 años, y uno ayer en Colonia Nicolich, donde una madre de 20 tantos años y su hija de 4 fueron asesinadas. Pero estaremos ampliando en unos minutos nomás con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, sobre este tema. Bien, estaremos atentos, Diego, y ahora vamos al contacto con una de nuestras mobileras. Es cierto, Mariana Abreu en este caso. Mariana, ¿cómo te va? ¿Dónde estás?
Buenas noches, ¿cómo andan, compañeros? Estamos en Sutel, en la sede del Sindicato de los Trabajadores de Antel, que en este momento está realizando el lanzamiento de una comisión técnica llamada Antel Presente y Futuro, encargada de analizar, de intercambiar ideas acerca del futuro, del presente de la empresa estatal, pero también de las telecomunicaciones en general. De alguna manera esta comisión va a trascender el ámbito sindical porque va a contar con el aporte de técnicos, de representantes políticos, de especialistas y de diferentes organizaciones que van a estar dando su visión sobre el tema, y es una comisión que se relanza porque desde el gremio nos decía que es un espacio histórico en el sindicato, de alguna manera dada la coyuntura actual, porque el sindicato, porque Sutel cuestiona algunas de las medidas del gobierno en relación a Antel. En un ratito nada más estaremos compartiendo algunas de las visiones que hay en esta mesa. Bien, y desde varios ámbitos se criticó las declaraciones de algunos dirigentes de Cabildo Abierto por el procesamiento del ex militar Juan Rebollo, acusado del asesinato de las llamadas muchachas de Abril. Así es, ahora vemos qué se dijo como adelanto. Rebollo, comandante en jefe del ejército, está señalado por la justicia como partícipe y responsable de la muerte de las llamadas pibas de Abril, esa masacre que realizaron sobre 3 jóvenes, una de ellas embarazada, y resulta que hay un partido político, partido compuesto fundamentalmente por militares, Cabildo Abierto, que sale a reivindicar lo que se hizo. Críticas a las sentencias, siempre, o sea, está bien que las sentencias sean criticadas. Lo que la asociación no comparte es cuando se hacen críticas de índole personal a los jueces. Bien, tendremos el desarrollo de esta noticia, pero volvemos al contacto con uno de nuestros móviles. Diego Martini, que no está solo. Adelante, Diego. Así es, compañeros, volvemos y estamos con el senador Charles Carrera. Fue un fin de semana, como decíamos, donde se registraron hechos muy violentos, con 7 homicidios que se registraron. Además hubo un violento copamiento en la zona de Rincón del Cerro, hubo unos jóvenes que fueron apuñalados acá muy cerca en la Plaza Independencia, y estamos con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, quien ha seguido este tema de la seguridad. Recordamos que el ministro hace poco presentó las cifras, donde se registró un 39% de homicidio comparado con el semestre anterior. Fuiste muy crítico con la postura que tomó el ministro de que todo iba funcionando. ¿Cómo ven un mes que genera, hacíamos un conteo, 29 homicidios, que ya supera julio del año anterior y todavía no terminó? Sí, nosotros con mucha preocupación tenemos que decirle claramente a la ciudadanía, a nuestros habitantes, que el gobierno debe asumir la triste realidad que estamos viviendo. Como tú decías, se han consumado 7 homicidios en estos días. Desde el gobierno se niega la realidad. El ministro ha afirmado que vamos por el buen camino o tenemos la situación controlada, y no es así. Si nosotros analizamos el año móvil desde el 1 de agosto del año pasado hasta esta fecha, hasta el 25 de julio, tenemos que decir que se han consumado 365 homicidios en Uruguay, es decir, 1 homicidio por día. Entonces, lo que hay que hacer aquí es cambiar la pisada. El ministro presentó un plan, pero ese plan no está dando resultados, porque desde el 11 de mayo hasta la fecha, todos los uruguayos ven la triste realidad que se está consumando día a día. Lo que decimos nosotros es que hay que hacerse cargo, hay que hacerse responsable, hay que convocar a todo el sistema político, y volvemos a reafirmar desde el Frente Amplio que nosotros en estos temas de seguridad y convivencia tenemos la mano tendida. Pero lo primero que tiene que hacer el gobierno, lo primero que tiene que hacer el ministro Luis Alberto Heber es conocer que no se va por buen camino, que no se tiene, esta situación no está controlada, no vamos bien, como dice el ministro. Para que ustedes tengan una idea, los homicidios en este primer semestre se dio un aumento en Montevideo del 25%, en Canelones del 100%, en Rivera del 50%. Es decir, desde el 1 de marzo del 2020 a la fecha, si comparamos año a año, Rivera bate todos los años, bate un récord, y eso nos tiene que preocupar porque hay una situación muy compleja. Cuando presentó los datos el ministro, los datos, existió un aumento de los homicidios del 39%, de la violencia, de las denuncias de violencia doméstica y de las denuncias de lesiones. Y cuando se nos mira en el exterior, a nosotros se nos va a mirar por estos delitos contra la vida y contra la integridad física. Entonces, esta es una situación que nos preocupa. En el interior del país, nosotros estamos con el Frente Escucha dialogando a nivel nacional, y en cada localidad que vamos se nos dice que los delitos aumentan. Pero no solamente eso,
sino que un informe de la Unidad de Análisis Criminal de la Policía, del Centro de Comando Unificado, te dice que los delitos de rapiña han aumentado en algunos departamentos, los hurtos, los abigeatos. Te voy a poner un ejemplo. Maldonado han aumentado las rapiñas. Te voy a poner un ejemplo claro. Entonces lo que nosotros decimos es, hay que tener una mirada, hay que actuar con responsabilidad y hay que reconocer. Lo primero que hay que reconocer es la realidad. ¿Y preocupa la magnitud de la violencia que han tenido los últimos hechos en estos últimos días, el tipo de homicidios que se han generado? Sí, acá lo que estamos viendo es que estamos en una fase superior de la violencia y hay delitos que nosotros no estábamos acostumbrados. Es decir, dentro de estos 7 homicidios que vimos que se consumaron estos días, vimos pedazos de cuerpo, es decir, desmembramientos de cuerpo, y eso nos tiene que preocupar. O luego la hazaña que luego del homicidio consumado de los hechos posteriores. En realidad es una situación que nos tiene que preocupar y en ese sentido lo vuelvo a reafirmar. El Frente Amplio tenemos la mano tendida, hay que hacer políticas de Estado, políticas diferentes, pero yo creo que el gobierno es el que tiene la responsabilidad y que tiene que reconocer que no vamos por el buen camino y no se tiene la situación controlada, como dice el ministro, en cada oportunidad que sale a hablar con ustedes. ¿Pedirían el cambio de ministro? Nosotros, el ministro, ya lo he dicho en varias oportunidades, el ministro no tiene nuestra confianza. El ministro es el ministro del Interior que participó del negociado del puerto, la mayor entrega de soberanía del siglo. Nosotros allí hicimos una denuncia penal, el ministro Luis Alberto Heber está siendo indagado por su gestión ante el Ministerio de Transporte. Nosotros ya lo hemos interpelado, lo hemos convocado en diferentes ámbitos parlamentarios en interpelación o comisión general, es decir, la confianza del Frente Amplio no lo tiene. Bien. ¿Cuál sería el Senador cambio? Charles Carrera, entonces, hablaba con MB Noticias, volvemos a piso cuando ustedes quieran. Bien, muchas gracias, Diego, y pasamos a otro tema, porque este fin de semana se abrió una investigación entre la justicia militar y la policía. Sí, claro, lo que se investiga es la conexión entre el faltante de armas, eventual robo de armas en el servicio de material y armamento del ejército, y una serie de hechos delictivos, entre ellos un homicidio. Las investigaciones comenzaron a raíz de un procedimiento policial por un homicidio ocurrido el sábado de madrugada en la zona de Nuevo Yauri, durante el cual fue incautada una pistola marca Glock de 9 milímetros. Posteriormente se estableció que era el arma homicida y que es propiedad del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. La víctima tenía 26 años con antecedentes penales y fue ejecutado por un adolescente de 14 años durante una fiesta en Teniente Rinaldi Trapani. Este hallazgo determinó una inspección de urgencia en los depósitos del Servicio de Material y Armamento, donde se descubrió el faltante de otras 2 pistolas de similares características. Paralelamente, el Ministerio de Defensa ordenó un relevamiento en los depósitos de armamento de todo el país, cuyos resultados todavía no se conocen. Por el faltante se hizo la denuncia policial y también ante la justicia militar, que este fin de semana ya comenzó las indagatorias del caso, convocando al personal del Servicio de Material y Armamento, tanto a oficiales como subalternos. Entre el fin de semana y hoy se registraron 7 homicidios y según cifras que maneja la oposición, el Frente Amplio, no son de momento cifras oficiales, van 29 en lo que va de julio, que tiene todavía días por delante. Bueno, un poco de lo que hablaba recién Charles Carrera, ¿no? Que aumentó esa cifra porque el año pasado hubo 25 en todo el mes. Tras las cifras que difundió hace 2 semanas el Ministerio del Interior, donde la comparación del primer semestre de 2022 con el 2021 registró un aumento de 39% en los homicidios, pasando de 135 casos a 188, julio de este año ya supera los homicidios del mismo mes del año anterior. Al 25 de julio se confirmaron 29 homicidios, según el relevamiento realizado por MBD Noticias, que supera los 25 registrados en el mismo mes del año anterior. Si bien la cifra va en promedio con los distintos meses de este año, que estuvieron en el entorno de 30, creció en un 50% respecto al mes de junio. Se mantiene lejos de los 45 homicidios de mayo, el peor mes en lo que va de 2022. Uno de los homicidios más violentos del fin de semana fue un doble caso en Colonia Nicolich, Canelones. En este caso, una mujer de 26 años y su hija de 4 fueron halladas muertas en un hecho que la fiscal Cristina Falcomer calificó de muy violento. La fiscal señaló que la víctima tenía pareja, pero que no convivían y que no había denuncias previas de violencia doméstica. La pareja de la mujer aún no fue ubicada y sería, según la hipótesis de los
los investigadores, el principal sospechoso del doble crimen. El jefe de policía de Canelones, Víctor Treza, indicó que se realizó un allanamiento en Montevideo en busca del sospechoso, pero no se lo ubicó. Otro de los casos se registró el sábado en el barrio Nuevo Yauri, donde un adolescente de 14 años asesinó de varios disparos a un hombre de 26 años porque intentó abusar de él y su hermano. El arma con la que el adolescente disparó fue robada del ejército. Según supo MBD Noticias, el jefe del Servicio de Material y Armamento será sancionado militarmente por el robo de al menos 3 armas del depósito de sus instalaciones. Además, 6 militares fueron separados de su función. Por otra parte, el cuerpo calcinado de una persona fue encontrado hoy en Parque Guaraní. Un hombre fue asesinado de varios disparos en Punta de Rieles tras una discusión y un hombre de 28 años de nacionalidad colombiana fue asesinado en su casa en el barrio La Chancha. También el fin de semana, unos jóvenes fueron apuñalados en Plaza Independencia y una familia sufrió un violento acopamiento en Rincón del Cerro. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también se refirió hoy a la política de seguridad del gobierno. Sí, durante una entrevista en la radio M24 dijo que el actual oficialismo demonizó en su momento al exministro frente amplista Eduardo Bonomi y que ahora no se plantea autocrítica. Se simplifica el discurso, se trivializa un tema que es salado, que es complicado, se baja al zócalo de la discusión, el tema de seguridad. Un tema que es complejo y que es serio, porque acá están las vidas de las personas, del juego, claro. Y se banaliza mucho en clave de resultado, del resultado inmediato. A mí me pasa que digo, bueno, hay que dar una mano, y damos una mano a la policía en Canelones, al jefe y al propio ministro. Lo decimos con sinceridad, y esa debe ser la actitud, porque acá estamos todos del mismo lado. El gobierno viene con la inercia de la campaña, entonces está bravo de decirse alguna cosa. Demonizar a Bonomi fue la estrategia. Poco menos que, no sé, aquello era tremendo. Y ahora, está bueno escuchar algún día. ¿Sabes qué? En esto nos equivocamos. En el sistema político todo está difícil, para empezar, que alguien acepte decir, bueno, nos equivocamos en esto y en aquello. Ahora, en este punto concreto, cuando se utilizó todos los recursos salteándose los alambrados de la ética, hoy, no sé, como que alguien va a tener que golpear la mesa y decir, muchachos, nos sentamos de nuevo a conversar. Se sigue con la misma cantinela, que cuando se complica mucho el tema de la seguridad, va a sacar el Frente Amplio esto y que el Frente Amplio lo otro, cuando en realidad hablas con cualquiera que trabaje en el Ministerio del Interior, cualquier policía te dice, vos, ¿cómo estábamos antes, cómo estamos ahora? ¿No? Cambiemos de tema. Hoy murieron un trabajador, un operario extranjero y un inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la obra de la segunda planta de UPM. Esto es en Durazno. El obrero cayó desde más de 50 metros y el funcionario estatal habría padecido un infarto minutos después mientras inspeccionaba el lugar de la caída. Uno de los fallecidos es Eduardo Escurra, quien se desempeñaba como inspector de condiciones ambientales de trabajo. A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo informó que murió mientras cumplía tareas en el predio situado en Pueblo Centenario. El otro fallecido es un joven ruso de menos de 25 años que trabajaba en una empresa contratista que presta servicios a UPM en el rubro metalúrgico. La multinacional finlandesa emitió un comunicado unas 2 horas después del fallecimiento de este trabajador, afirmando que los motivos del hecho se estaban investigando. Desde el Zunca explicaron que son comunes las contrataciones de personal extranjero para trabajar en la obra, debido a que así lo permite la ley de zonas francas. Avanzada esta tarde, aún estaba pendiente el resultado de las investigaciones para determinar si la caída que llevó a la muerte al empleado metalúrgico se debió o no a un accidente laboral. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron que la cartera no se referirá públicamente al hecho hasta tanto no haya un dictamen oficial. Bueno, sobre esta situación, este posible accidente, se refirió el presidente del Zunca, Daniel Liberio. Y también dijo que los trabajos en la obra de momento están detenidos. Bueno, primero que nada, sentimos una profunda tristeza y preocupación por el escenario, la situación que se vivió hoy en la planta de UPM en Paso Los Toros. Lo primero, un trabajador joven, extranjero él, supuestamente de nacionalidad rusa, que cayó de una altura de más de 80 metros y a consecuencia del golpe fallece en el lugar. Y eso la verdad que nos preocupa y nos duele muchísimo. Y en segundo lugar, que también un funcionario supuestamente del Ministerio de Trabajo, decimos supuestamente porque está en la investigación todavía, llegó al lugar de la escena de la situación, tuvo una descompensación y intentaron reanimarlo después de 25 minutos y también fallece. Entonces, claro que es una situación compleja,
muy preocupante. Y en estos momentos la planta está paralizada porque automáticamente los trabajadores definieron paralizar las tareas y yo creo que también las empresas también tienen la misma definición. Y bueno, ahora se está investigando para tener claridad cuáles fueron las verdaderas causas de la muerte de este compañero joven, que vuelvo a reiterar cayó más de 80 metros de altura, ¿no? Y la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Beatriz Larrie, dijo que el gremio aún no tiene posición definida tras los cuestionamientos que surgieron de Cabildo Abierto vinculados al procesamiento del general retirado Juan Modesto Rebollo por el asesinato en 1974 de las 3 mujeres conocidas como las Muchachas de Abril. A título personal, la magistrada dijo que las críticas no deben ingresar a la órbita personal. Sobre este tema en concreto sí lo leí en la prensa, lo hemos leído en los directivos, pero todavía la asociación no lo ha analizado en la directiva, o sea que al respecto no me puedo pronunciar como por la asociación. Lo que puedo decir, que es lo que hemos dicho en otros casos similares, es que bueno, las personas afectadas, el proceso tiene las debidas garantías, la persona afectada, en este caso la persona procesada, tiene el recurso correspondiente ante el Tribunal de Apelaciones para que se revise su caso, o sea que se le dan las garantías necesarias como en todos los procesos. Las críticas a las sentencias siempre, o sea, está bien que las sentencias sean criticadas. Lo que la asociación no comparte es cuando se hacen críticas de índole personal a los jueces o agravios personales a los jueces. Bueno, la magistrada se refería, entre otras, a las declaraciones del líder y senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Quien dijo que el procesamiento de Rebollo no es un acto de justicia, sino de venganza. La jueza Isaura Tórtora dispuso el procesamiento con prisión de general retirado Juan Modesto Rebollo como coautor del homicidio de las jóvenes Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes en abril de 1974. El excomandante en jefe del ejército recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Tras el procesamiento, los principales dirigentes de Cabildo Abierto calificaron la resolución como un acto de venganza. Así lo confirmó, por ejemplo, el senador Guido Manini Ríos en sus redes sociales. Una vez más, dijo, se comprueba lo que todos sabemos y muchos no se animan a denunciar, lo que incluso Azucena Berruti y José Mujica dijeron. Esto no es justicia, es venganza, escribió el líder cabildante. En la misma línea se pronunció el senador Raúl Lozano, quien recordó que en ese operativo falleció el capitán Julio Gutiérrez y que el propio general Rebollo fue herido en un brazo. Luego de 48 años lo procesaron con prisión. Justicia, difícil de explicar, escribió Lozano. Las críticas de la resolución judicial también surgieron desde filas del Partido Colorado. El diputado Gustavo Zubía aseguró que el procesamiento del militar es absurdo, ya que la muerte de las jóvenes fue producto de un enfrentamiento armado. Y el exdiputado frente amplista Luis Puig, que tradicionalmente ha trabajado los asuntos de derechos humanos, habló de este tema hoy por la mañana aquí en TV Ciudad, en Ciudad Viva. Y dijo que es preocupante para la democracia que haya un partido político que salga a reivindicar a quienes cometieron los peores crímenes. Rebollo, comandante en jefe del ejército, está señalado por la justicia como partícipe y responsable de la muerte de las llamadas pibas de Abril, esa masacre que realizaron sobre 3 jóvenes, una de ellas embarazada, y resulta que hay un partido político, partido compuesto fundamentalmente por militares, Cabildo Abierto, que sale a reivindicar lo que se hizo, sale a reivindicar ese crimen. Y al mismo tiempo lo ha hecho en otros casos, como en el caso del coronel Nauri Rodríguez, responsable de la muerte por torturas de Iván Morales, un joven que venía a conocer a su hijo desde Argentina y fue secuestrado y asesinado en cuestión de horas. Bueno, esa reivindicar permanentemente las prácticas del terrorismo de Estado es muy preocupante. Yo creo que es muy preocupante no para los militantes, preocupante para la democracia en sí, y la democracia debe darse mecanismos para poder enfrentar esa situación. Bien, y salimos nuevamente de estudios. Actividad de Sutel, ahí está Mariana Abreu.
Así es, aquí en la sede de SUTEL, el Sindicato de Trabajadores de Antel, se está realizando el lanzamiento de la Comisión Técnica Antel Presente y Futuro para analizar la actualidad de las telecomunicaciones en Uruguay y precisamente de Antel. Aquí hay organizaciones sociales, representantes del directorio de Antel, del PIT-CNT, está la expresidenta de Antel e intendenta actualmente de Montevideo, Carolina Cose, APU, en fin, varios técnicos, especialistas, políticos y representantes de colectivos que van a dar su mirada en relación al presente y al futuro de Antel. Los dejo con las palabras de Florencia Leimonier, quien es la secretaria general de SUTEL. Tal triunfo, o por decirlo así, o justamente derecho garantizado en momentos donde justamente en todos los servicios, en los distintos derechos que tenemos todos y todas, se expresan las distintas desigualdades. Y bueno, en el caso de nuestra empresa pública ha sido garante de que todos los uruguayos y uruguayas a lo largo y ancho del país tengan acceso a servicios de calidad. Eso como un elemento. Bueno, el 13 de diciembre por la gesta heroica de la reafirmación de nuestra empresa pública, que también es bien importante en los tiempos actuales donde se discuten o se vuelven a dar algunas discusiones que no son nuevas. Justamente en el año 92 se trazaba quizás con otros elementos, pero que en última instancia se perseguía el mismo objetivo. Es bien importante entender a la Antel, a nuestra empresa, con toda su historia, con su historia que no es patrimonio tampoco de los trabajadores y trabajadoras de Antel, sino del conjunto de nuestro pueblo. O sea, tenemos Antel pública y estatal, no solamente por sus trabajadores, no solamente por los sectores políticos, no solamente por los gobiernos, sino por el conjunto de nuestro pueblo que resolvió a través de distintas iniciativas populares la defensa y la consolidación. Y bueno, justamente honrando esa historia de acumulación histórica del conjunto de nuestro pueblo es que ubicamos la comisión de trabajo. Obviamente la lucha, la defensa de Antel no se reduce a este espacio, pero sí este espacio es un espacio fundamental de trabajo a los efectos de que podamos confluir distintos actores de nuestra sociedad bajo el eje vertebral de la defensa de Antel. Bien, y la defensa de Antel hoy... Estamos aquí en este acto de SUTEL, pero volvemos con más información, con otra información desde estudios, Martín. Sí, es cierto. Cambiamos de tema, nos metemos en otro de los temas de los que se ha hablado mucho en las últimas horas, porque una denuncia de plagio en una propuesta de reforma curricular en la formación docente, aprobada por el Consejo de Formación en Educación, desencadenó un pedido de informes en el Parlamento y un reclamo de instalación de un comité de ética que investigue a las y los académicos. La consejera en representación de los docentes en el Consejo de Formación, Rosana Cortazo, anunció que mañana propondrá en el Consejo que se active el reglamento de honestidad intelectual aprobado en 2021. La denuncia disparada en redes sociales por una docente da cuenta que el documento en cuestión muestra varios fragmentos iguales a un curso para docentes de la plataforma Conectar Igualdad, web del Ministerio de Educación de Argentina. La consejera Cortazo responsabiliza directamente a los asesores de Víctor Pisiquilo, presidente del Consejo de Formación en Educación, y Robert Silva, presidente del CODICEN. Quien está encargado de la producción de estos documentos es la asesoría académica del Consejo de Formación en Educación, que lamentablemente, yo se lo he señalado en varias oportunidades, ellos no remiten los documentos al Consejo en pleno, porque ellos son asesores del Consejo, se lo remiten al presidente exclusivamente, cosa que también nos parece bastante inoportuna, porque quienes trabajamos en el Consejo de Formación en Educación hace muchos años podemos dar una lectura a veces un poco más acertada de la información. Desde la ANEP argumentaron, según publica el matutino La Diaria, que los fragmentos corresponden a un texto de la UNESCO que es citado en el documento y que la página web del Ministerio argentino no menciona. Hay citas del documento de la UNESCO, pero esta referencia en particular no aparece en UNESCO, sí aparece en un curso de formación que hicieron en el marco de la pandemia en 2020 en Argentina por el Ministerio de Educación de Argentina y que tiene citas exactamente iguales a las que están en nuestro documento que no aparecen referenciadas. Y justamente sobre este tema, la bancada del Frente Amplio elevará un pedido de informes a las autoridades de la educación y un llamado a la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Y para el senador Frente Amplista Sebastián Sabini, esta denuncia de plagio habla de la falta de preparación
de las actuales autoridades. El documento de UNESCO no aparece por ningún lado, ¿sí? Es decir, el documento de UNESCO no está, y esto habla de nuevo de una ineptitud de parte de las autoridades, de una falta de preparación tremenda en un tema que, repito, es el documento eje para discutir la reforma curricular del Consejo de Formación en Educación. Es decir, no estamos hablando de un documento cualquiera, estamos hablando de un documento muy importante. Y porque esté en construcción no significa que se pueda plagiar. Digamos, ese no es un argumento que sea de recibo y lejos de satisfacer, digamos, nuestras dudas, al contrario, nos deja mucho más preocupados y por lo tanto en el día de hoy, en conjunto con la bancada del Senado, vamos a evaluar las medidas a tomar, además del pedido de informe que ya realizamos. No se puede decir que porque es un documento en construcción eso habilita que sea o que se realice un plagio. Eso es un disparate y me parece que está muy lejos de justificar la situación que se está dando. Hoy vamos a conversarlo con toda la bancada del Senado y bueno, seguramente en el marco de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores vamos a realizar la convocatoria. Y desde la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, emitieron un documento con aclaraciones al respecto de este tema, o sea, un documento referido a esta propuesta para el diseño curricular de la formación de grado de las y los educadores. Y dicen allí que toma diferentes fuentes que se encuentran citadas o referenciadas en un apartado correspondiente a la bibliografía. Asimismo, reconoce que hay párrafos que no fueron citados debidamente y que serán subsanados en próximas versiones. En el comunicado se expresa también que esos párrafos no inciden en lo sustantivo del documento, cuyo objetivo es incentivar a la reflexión, discusión y análisis para la elaboración final del documento que regulará la formación de grado de las y los educadores. La misiva indica además que el documento en construcción que fue aprobado por el Consejo de Formación en Educación en ese carácter de construcción, que con ese objetivo fue difundido a la interna del organismo. Volvemos a la entrevista con el exdiputado Puig en Ciudad Viva hoy por la mañana, porque también se refirió a las recientes conclusiones del fiscal de delitos económicos y complejos Rodríguez con respecto al espionaje ilegal realizado en democracia. Y según Puig, lo que, concluyó el fiscal demuestra que hubo una continuidad de la dictadura ya en democracia. Exacto, y que el espionaje en democracia fue hijo de la impunidad. Incluso es muy sugestivo ver los nombres de los jefes de inteligencia del período democrático. Vamos a nombrar uno, que se lo dijimos al expresidente Sanguinetti, Eduardo Ferro. Sanguinetti nombra a Ferro en su primer gobierno como responsable de inteligencia militar. Cuando le preguntamos a Sanguinetti cómo era posible que en un gobierno democrático se designara a ese militar como jefe de inteligencia, nos dijo, bueno, nadie puede hacer futurismo, no sabíamos cómo se iba a comportar. Pero caramba, señor expresidente, eso fue en el 85, resulta que en 1978 todos los periódicos de Brasil ponían la foto de Ferro en tapa diciendo que era el jefe del operativo en el cual secuestraron a Lilian Celiberti, a sus hijos, a Universindo Rodríguez y que tenía previsto secuestrar a Hugo Cores. O sea, con esos antecedentes fue puesto al frente de inteligencia militar. Por tanto, si no había órdenes directas del poder político, como dice Fiscalía, los controles que se realizaron realmente fueron inexistentes. Bueno, y en otro tema, la Asociación de Magistrados del Uruguay está analizando la posibilidad de presentar un recurso internacional. Esto sería para que se garantice el proceso de ingresos y ascensos en el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia declaró días atrás la inconstitucionalidad de la Ley 19.830, que estableció la obligatoriedad de los concursos de ingreso y ascenso en el Poder Judicial. Ante esto, la AMU, que tenía una visión favorable de la norma y defendió su constitucionalidad, iniciará un diálogo con la Corte para mejorar el sistema de ingreso y ascenso de los jueces. En marzo, la Corte dictó el acordado 8140, que si bien entendemos que es un avance, dejó muchos puntos sin regular, puntos que para nosotros son importantes. Por eso fue que en mayo se le presentó un nuevo documento, pero de ese hasta ahora no hemos tenido noticias. El tema es que la reglamentación de la acordada 8140 establece un sistema por el cual hay varios ítems a tener en cuenta
para la calificación de los jueces. Una es el concurso o la prueba de oposición, la calificación de los superiores procesales, los antecedentes funcionales y la formación continua obligatoria que los jueces tenemos en el CEJU. La gran discrepancia que tenemos con la Corte es que esos ítems no tienen un valor preestablecido, sino que quedan a decisión de la comisión asesora, que es la que va a elaborar la lista de magistrados mejores calificados para el ascenso. En este contexto, el gremio de jueces decidió presentar recursos a nivel internacional para lograr la transparencia en la carrera judicial. Tenemos esta semana una entrevista con los directivos de la Federación Latinoamericana de Magistrados y ya estamos en conversaciones con YELSUR para, ver de qué manera este tema se puede llevar a nivel internacional. ¿Puede llegar a la Corte Interamericana entonces el tema? No sé si a la Corte, pero hay distintos organismos que pueden llegar a entender en el tema. Otro asunto, aunque también judicial. La justicia justamente ratificó las medidas cautelares sobre el diputado nacionalista Alfonso Lerete, a quien desde la Intendencia de Canelones se denunció justamente por agresión física a una funcionaria de la comuna. Tras la audiencia realizada el día de hoy, se mantuvieron las medidas para el legislador de no comunicación y no acercamiento a menos de 200 metros de la trabajadora. Les contamos también que anestesistas nucleados y nucleadas en la Sociedad de Anestesiología denuncian dificultades por sobrecarga laboral, especialmente en el Hospital de la Mujer. Advierten que esta situación podría ocasionar casos de mala praxis. Lo que está sucediendo es que las guardias no se están cubriendo. Es muy difícil en estas condiciones, es decir, en la forma en cómo se está organizando el trabajo, como se ha organizado en los últimos 4 años, es muy difícil cubrir las guardias. ACE tiene en el Hospital de la Mujer 3.000 horas de asistencia anestesiológica y financia alrededor de entre 2.500 y 2.700 horas. O sea que hay un déficit de 500 a 300 horas que no están pagos y por lo tanto ese caudal de horas es muy difícil cubrir. En definitiva, todas esas pacientes que se operarían fuera de ese horario, se comprime toda esa actividad en esas 2.500 a 2.700 horas. La mala praxis no sé si se va a configurar como tal, porque es una palabra muy fuerte y es una forma, digamos, que tiene sus connotaciones. Los anestesistas trabajan y están prácticamente trabajando al límite, en el sentido de que en muchas oportunidades, sobre todo los fines de semana, hacen más de 24 horas de guardia, principalmente en las urgencias. Cuando ven que no dan más, anuncian a su respectiva jefatura y si no se puede cubrir la guardia, las pacientes serán derivadas a otros centros asistenciales. Sabemos que hoy está ocurriendo eso. Cambiamos de tema. El edificio de Villa Biarritz, donde hubo una explosión, de la que hablamos bastante el pasado viernes, no contaba con habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Además, les contamos que personal de bomberos justamente continúa trabajando en el lugar. La habilitación de bomberos es el nombre por el que se conoce en Uruguay a la certificación de medidas de protección contra incendios que otorga la Dirección Nacional de Bomberos a una edificación. Con excepción de las viviendas de un núcleo familiar y algunos casos de viviendas colectivas, todo tipo de edificación debe contar obligatoriamente con habilitación de bomberos. Esto incluye edificios de viviendas, sanatorios, locales comerciales, oficinas, locales gastronómicos, depósitos, centros educativos, estacionamientos, clínicas y laboratorios. Es un registro que confirma que las medidas de prevención y protección contra incendios instaladas en un local cumplen con los requisitos de las normas establecidas. Bomberos comunicó hoy que se continúa con la investigación del siniestro en Villa Biarritz, que ayer se establecieron medidas de seguridad a través del apuntalamiento de la estructura y se pudo profundizar en la escena del siniestro. Bomberos agregó que se pudo inspeccionar más detenidamente la zona del epicentro de la explosión. También se recabaron más testimonios y averiguaciones y se continúa trabajando. Hasta el momento, y aunque se prevén varios días más de trabajo de investigación en el lugar, la hipótesis más firme continúa siendo la fuga de gas en el piso 3. Ese piso, el inferior y el superior, son los que presentan más riesgos, considera Bomberos, y por eso es donde se realizan mayor cantidad de tareas para compensar el daño.
Hay un solo apartamento asegurado por el Banco de Seguros del Estado en el edificio de Villa Biarritz. Sí, y el Banco de Seguros del Estado recibió hasta el momento 22 denuncias de clientes por daños ocurridos en sus apartamentos. El Banco de Seguros tenía, de la unidad, no tenía el seguro de la propiedad horizontal, digamos, tenía un seguro de uno de los propietarios del edificio, el seguro del contenido digamos, de la unidad. Y tiene muchos seguros en la vuelta, y tenemos a esta altura del partido, esto fue el viernes de noche teníamos 22 denuncias, o sea, 22 denuncias de asegurados del banco que tienen alguna dificultad. Seguramente muchos de ellos es tema por seguro de cristales, porque lo que pasó con la terrible explosión fue que, bueno, los cristales de toda la cuadra sufrieron, así que teníamos 22, estamos quizás esperando alguno más, pero bueno, fue un siniestro muy importante y de esos que se da una vez cada tanto, ¿no? Amorín Valle dijo que si hay dudas en un tema, el Banco de Seguros intenta favorecer al cliente por su fidelidad, tanto en este caso de Villa Biarritz como en otros. En este sentido, comentó que el Banco de Seguros también tiene asegurados a varios afectados por la turbonada ocurrida semanas atrás en Paysandú y que los daños se van a pagar. Por suerte hubo gente asegurada, pero hay muchísima gente que no tiene seguros. Y en realidad cuando uno mira el seguro, por ejemplo, de propiedad horizontal, que asegura contra incendios, explosiones, turbonadas, una cantidad de cosas de esas, son seguros muy accesibles. Diría que son seguros baratos. Son baratos, obviamente, en la medida que el riesgo es bajo. En Uruguay falta un poco de esa conciencia aseguradora. Y lamentablemente hechos tristes como este hacen que la gente se despierte un poco. Y sí, ahora estamos teniendo mucho más pedidos, solicitudes, información de cómo asegurarse en estos casos. Bueno, otro asunto. Hasta el 31 de agosto está abierto el plazo para regularizar la matrícula y libreta de propiedad de los vehículos para reempadronar sin costo como parte del proyecto Empadronamiento en el Pueblo. Este beneficio fue aprobado por el Congreso de Intendentes y en Montevideo el trámite es gratuito independientemente de que la fecha agendada sea posterior al vencimiento. Las chapas y la libreta tienen un costo de aproximadamente 4.055 pesos. Esto es lo que se está exonerando. Si además uno no es titular y tiene que hacer la transferencia para reempadronar, también se está exonerando ese trámite. Entonces esta es una muy buena oportunidad para aprovechar y reempadronar. ¿Cuáles son los documentos que tiene que presentar el que no es titular, el dueño? Pero... Bueno, en realidad depende de cada situación, es sumamente particular, por eso los invitamos a entrar en la web o solicitar asistencia a través del WhatsApp, pero básicamente, bueno, son los datos identificatorios de la persona, del vehículo y ir acompañados del vehículo porque se le hace una inspección técnica. Para realizar el trámite se debe presentar cédula de identidad o pasaporte, documento de identificación vehicular y las matrículas originales. En caso de no tenerlas, es necesario una denuncia policial. Es necesario agendarse en ese sitio web al teléfono 1950-4000, opción 2 o vía WhatsApp al 099-019-500. Es una nueva modalidad que es a través del WhatsApp, el 099-0-1950-0. Allí es el número de la Intendencia, el habitual, donde está la opción de reempadronamiento y eso se deriva en una persona que es la que atiende y evacúa todas las dudas. Esto es una manera de facilitar para aquellos que no manejen la agenda web o que no puedan acceder a través del teléfono, pero además una manera de evacuar las dudas porque son trámites muy particulares que tienen muchos requerimientos, depende de cada caso. Entonces al estar una persona detrás puede hacer todo el intercambio necesario para evacuarse todas las dudas y poder hacer el trámite fácilmente. Otro asunto, avanzan las obras de saneamiento y drenaje en Manga y cercanías como parte del Plan de Saneamiento Urbano número 5. El proyecto, que demandó una inversión de $40.690.000 y se cerrará en octubre, integra la estrategia ambiental Montevideo Más Verde de la Intendencia de Montevideo. Las obras de saneamiento y drenaje pluvial en el barrio Manga abarcan 400 hectáreas, unas 6.900 viviendas y 18.500 personas. Acá fue una zona que se ha inundado mucho, gracias al saneamiento 5, que fue un gran avance en la zona, se está logrando esto para que la gente no se inunde, que son más de 20.000 vecinos que se inundaba,
estuvo bastante brava la cosa en enero con la inundación que hubo y esto es un gran avance para los vecinos. La verdad que la gente está muy contenta y aparte de eso vamos a tener una linda plaza para los gurises de la zona. Digo, acá hay mucha gente en situación vulnerable y esto es una gran ayuda, la verdad que sí. Además de los 9 kilómetros de drenaje y canalización pluvial con colectores, cunetes y bocas de tormenta, también se trabajó en la Plaza Azotea de Lima, que contará con iluminación, mesas y bancos, juegos infantiles y saludables, escenario, cancha de usos múltiples y cancha de fútbol. Tenemos dificultades de vereda, tenemos dificultades de calle, de espacios públicos. Y esta obra particularmente viene como con ese combo, ¿no? Un espacio público, las calles alrededor, veredas, y esas cosas terminan contribuyendo de alguna manera, no solamente en la parte del saneamiento, en la cuestión digamos, de salubridad, sino que terminan contribuyendo en la cuestión de integración, convivencia, terminan ayudando a las cuestiones de seguridad, estas cuestiones, que se pueda caminar, que la gente pueda salir a la vereda, que tengas una calle accesible. Bueno, hay una noticia urgente que acaba de llegar sobre nuevos cortes de energía eléctrica en distintos barrios de Montevideo. Al menos 35.000 clientes de UTE, Depósitos, Parque Valle y Buceo están sin luz por otro corte de la empresa estatal. Seguiremos con atención a ese tema. Nos vamos aproximando al segmento internacional. Antes, una noticia que está vinculada a Uruguay y también a algunos países de la región, o por lo menos de las Américas, porque el diputado panameño independiente Juan Diego Vázquez le dijo a MBD Noticias que espera que todos los gobiernos colaboren con la justicia de su país para aclarar la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. El legislador emitió su opinión teniendo en cuenta la negativa de la justicia uruguaya de extraditar a Panamá a la contadora Maya Circurel, enjuiciada en ausencia junto a otros 2 uruguayos. La Asamblea Legislativa panameña está vedada por Constitución de entrometerse en asuntos de relaciones exteriores, por lo que allí el rol de la Asamblea no puede ser más que buscar legislar para que estas cosas no ocurran en el futuro y poder dar con la justicia de todas las personas vinculadas en estos procesos, que como bien sabemos la ley penal tiene sus condiciones para su manejo en el tiempo y en el espacio, el nacional y por supuesto los internacionales. Sin embargo, yo lo que apelo es a que las autoridades de todos los países entiendan la importancia de cerrar ciclos y que en la justicia ese cierre de ciclos indiscutiblemente pasa por tener justicia oportuna y que todos los actores sean llamados. ¿Qué tal? Buen lunes. Aquí comenzamos la información internacional. La dictadura de Myanmar, la ex Birmania, ejecutó a 4 prisioneros políticos, las primeras ejecuciones en varias décadas en ese país. Claro, hay que tener en cuenta que la dictadura de Myanmar ya ha matado a 2.000 personas, que ha detenido a 14.000, ha hecho una persecución tremenda sobre el pueblo rohingya, y esto es como la frutilla encima de la torta. De todas maneras, estos activistas que ya estaban detenidos y sentenciados, bueno, han motivado el repudio mundial y de los principales organismos internacionales. Entre los ejecutados está Phyo Seyatau, un antiguo diputado del partido de la ex dirigente Aung San Suu Kyi, quien fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia, detenido desde noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo, y Kyaw Min Yu, un prominente activista por la democracia, que recibió la misma sentencia del tribunal militar, mientras que los otros 2 fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta militar en Rangún. Las sentencias resultados de juicios a puertas cerradas en enero suscitaron la condena internacional y 2 expertos de la ONU las calificaron de vil intento de infundir miedo entre la población, mientras que los 4 fueron ejecutados por encabezar actos de terror brutales e inhumanos, según reportó la prensa oficialista de Myanmar, y que las ejecuciones se llevaron a cabo bajo el procedimiento de la prisión sin detallar cuándo ni cómo murieron. La junta militar birmana fue duramente criticada por las potencias internacionales cuando anunciaron el mes pasado su intención de llevar a cabo las ejecuciones, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la decisión, tachándola de una flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de una persona. La dictadura de Myanmar continúa con una sangrienta represión contra sus opositores, con más de 2.000 civiles muertos y más de 15.000 detenidos desde el golpe de Estado a comienzos del 2021, según una ONG local.
El Papa Francisco está en Canadá, a donde llegó para pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica por los abusos cometidos durante muchísimos años, casi un siglo, desde fines del siglo XIX hasta la década del 90 prácticamente, en los internados por donde pasaron 150.000 niños y jóvenes indígenas que eran derivados allí para ser reformados, entre comillas naturalmente, por parte de estos organismos, la mayoría de ellos liderados por la Iglesia Católica. 4.000 fueron muertos, enterrados incluso sin identidad, después de haber sufrido malos tratos, abusos sexuales y otros temas que han quedado marcados para los pueblos indígenas, también para la historia del Canadá, pero fundamentalmente para la Iglesia Católica. El Papa Francisco viajó a Canadá tras la invitación de los pueblos originarios para que se disculpara por los abusos perpetrados en los internados gestionados, muchos de ellos por la Iglesia Católica, y donde cerca de 150.000 niños fueron arrancados de sus familias, mientras que se ha estimado que más de 4.000 murieron por los maltratos y las enfermedades, la mayoría enterrados en fosas comunes sin ninguna identificación. Sentado entre los representantes de los jefes de los pueblos originarios y ante más de 2.000 personas, muchas de ellas víctimas de estos internados, el sumo pontífice manifestó estar profundamente dolido y pidió perdón de todo corazón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. El Papa también pidió perdón en particular por el modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron también por medio de la indiferencia en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Haciéndose eco de algunas de las peticiones de los indígenas a la Iglesia Católica, el Papa aseguró que en este proceso de reconciliación será necesario una seria búsqueda de la verdad acerca del pasado y ayudar a los supervivientes de las escuelas residenciales a realizar procesos de sanación de los traumas sufridos. Los representantes de las primeras naciones, los Metis y los Unit, han pedido a la Iglesia Católica que se pueda juzgar a los responsables de las escuelas, que se abran los archivos para poder investigar, así como también que se les devuelvan algunas piezas de arte que les pertenecieron y que se encuentran en los museos vaticanos. Nos metemos de lleno en Brasil, donde una nueva encuesta, en este caso de la empresa Impespe, ha determinado que hay una diferencia de 9 puntos porcentuales entre Lula y Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre, la menor que existe desde que comenzaron a hacerse estos conteos ya hace un buen tiempo. Hay que estar preparados porque vamos a tener encuestas hasta octubre seguramente. Lo cierto es que se achica esa diferencia, pero de todas maneras Lula ganaría en una segunda vuelta con una diferencia exponencial de 18 puntos. El expresidente brasileño y candidato presidencial del PT, Lula da Silva, sigue superando al actual mandatario Jair Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales de octubre, aunque su ventaja es la menor en 13 meses, según la última encuesta divulgada este lunes por el Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas de Brasil, IPESP. En la votación del 2 de octubre, Lula tendría el 44% de apoyo frente al 35% de Bolsonaro, lo que implica una distancia de 9 puntos porcentuales por debajo de los 11 que separaban a ambos en junio, cuando las intenciones de voto eran de 45 y 34% respectivamente. IPESP muestra un crecimiento en la intención de voto de Bolsonaro desde enero, cuando esta era del 24%, mientras que el respaldo a Lula se mantuvo en lo que va del año en el entorno del 44%, y la ventaja del expresidente llegó a superar los 20 puntos porcentuales. Muy por detrás aparece el resto de los candidatos, el laborista Ciro Gómez, que se mantiene en el 9%, mientras que la senadora de centro derecha, Simone Tebet, recoge el 4% del respaldo. La encuesta se realizó entre el 22 y el 24 de julio a 2.000 personas de forma telefónica y tiene un margen de error de más o menos 2%, según se describe en la ficha técnica, y en la probable segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, el primero vencería con 18 puntos de ventaja, ya que obtendría el 54% de los votos frente al 36% de Bolsonaro. Y ayer se produjo el lanzamiento formal de la candidatura del presidente brasileño por parte del Partido Liberal, que es quien lo apoya en esta instancia. Se hizo en el estadio de Maracanãzinho con 10.000 personas, además en un tono y en un ámbito religioso, porque recordemos que los evangelistas son un sector muy importante en la política brasileña, que ya lo apoyaron en el 2018 y que volvieron a hacerlo en esta oportunidad. Allí Bolsonaro se despachó contra el Supremo Tribunal Federal por un lado y también contra Lula da Silva y la ideología de izquierda que quiere promover, dijo, en Brasil las drogas, el aborto y el cambio de sexo entre los niños.
El líder ultraderechista fue postulado durante la convención del Partido Liberal, que reunió a más de 10.000 simpatizantes en Río de Janeiro y en la que también fue confirmado el general de la Reserva del Ejército Walter Sousa Braga Neto como su candidato a vicepresidente en las elecciones del 2 de octubre. En el multitudinario evento que vistió al pabellón deportivo Maracanacinho con los colores verde y amarillo de la bandera, el mandatario se extendió en las críticas a Lula y al Supremo Tribunal Federal, con el que mantiene una fuerte disputa desde hace años, sin mencionar directamente las tensiones que en los últimos días lo han enfrentado nuevamente con el Poder Judicial. El líder de la ultraderecha exaltó a políticos que por arremeter contra la Corte han sido puestos tras las rejas, refiriéndose al máximo tribunal en un tono irónico que caldeó los ánimos en el recinto. El ex capitán del ejército también se fue lanza en ristre contra Lula y el Partido de los Trabajadores, formación que lidera el ex sindicalista, quien es gran favorito para alcanzar la presidencia según los sondeos. Bolsonaro recordó las acusaciones que llegaron a poner a Lula en la cárcel y dijo que en Brasil no se invertía en infraestructura porque la prioridad era otra, refiriéndose a la corrupción. El mandatario, quien se apoyó en los evangélicos para llegar a la presidencia en 2018, también dio protagonismo a la religión en el acto de lanzamiento de su candidatura, que comenzó con una oración. Bien, así están las cosas en Brasil. Ahora nos vamos a la República Argentina, o mejor dicho, a Washington, donde la ministra de Economía, Silvina Batakis, ha tenido una agenda recargada. Hace un rato acaba de terminar una reunión con la jefa máxima del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde no solamente le ha planteado cuáles son sus planes con respecto a la política económica argentina, sino que se desprende de toda esta visita que se está jugando las últimas cartas ante una situación verdaderamente compleja que atraviesa el país con la disparada del dólar, con el tipo de cambio y también con la inflación que abate al vecino país. Se trata de la primera reunión presencial que Batakis y Georgieva mantuvieron tras el contacto virtual que tuvieron el 6 de julio pasado, luego de que la ministra jurara como nueva titular del Palacio de Hacienda. También la reunión se enmarca en la gira oficial debut de Batakis en Estados Unidos, en donde a pedido del presidente el objetivo oficial es que escuchen y conozcan cómo piensa la nueva funcionaria y exponga sobre las pautas de acción que tomará el gobierno argentino en materia económica. Luego de reunirse esta mañana con el asesor de Janet Yellen, David Lipton, Batakis se reunió con Georgieva en la sede central del organismo internacional, acompañada del embajador argentino Jorge Argüello y de su segunda, Karina Angeletti. Tras el encuentro con los directivos del Fondo Batakis, se reúne a esta hora con el director general de operaciones del Banco Mundial, Axel von Trotzenburg, al tiempo que mañana la ministra de Economía compartirá un desayuno de trabajo en la sede de la Embajada Argentina con inversores y analistas y posteriormente mantendrá reuniones bilaterales con el presidente de la petrolera Chevron. Sin margen político para dar un golpe de timón o encarar reformas profundas, Batakis comenzará a tantear el terreno con el Fondo Monetario para definir cómo contendrá la crisis y mantener a flote el programa económico, una discusión que en Argentina aparece ahora centrada en el dólar y en la política cambiaria. El gobierno ha estado enfrascado desde la semana pasada en una discusión interna para decidir si crean un nuevo tipo de cambio para elevar la liquidación de las divisas de los exportadores y ganar tiempo, mientras el mercado cree que el gobierno se verá forzado a devaluar el dólar oficial, que quedó más rezagado respecto de los dólares libres por la corrida cambiaria de las últimas semanas. Bueno, volvemos allí al móvil donde está nuestra compañera Mariana Abreu en esta actividad de Sutel sobre el presente y el futuro de Antel. Y allí habla la intendenta de Montevideo, expresidenta de Antel, Carolina Cose. ¿Tenemos respaldo jurídico? Sí, tenemos respaldo jurídico. ¿Tenemos el respaldo de la realidad? Sí. ¿Y tenemos el respaldo del desafío del futuro que va a venir? Sin duda sí. Porque si las brechas están peor y estamos viviendo un cambio en el mundo del trabajo ahora, como nunca antes se vio en la historia, la base material de esos cambios son las telecomunicaciones. Es así, es así, no se puede mirar para otro lado cuando vemos que las 5 empresas más grandes del mundo son de telecomunicaciones. Entonces, el compañero de Rocha hablaba del desarrollo. Yo creo que es muy profundo ese razonamiento, por su humanismo, por su vinculación con el respeto intergeneracional, por su relación con el respeto al ambiente. Y ahí todo el tiempo uno dice, telecomunicaciones públicas, su aporte al ambiente, su aporte al compartir.
Entonces, quizás tenemos otros desafíos. Nosotros, de alguna manera aquí, todos estamos vinculados de una forma o de otra a la cuestión técnica. Esto es político, pero de alguna manera todos estamos vinculados a la cuestión técnica, ya sea por un gran músculo de experiencia sindical o un gran músculo ingenieril o de economía o de leyes, o el músculo que da los años de trabajo. Pero de alguna manera todos estamos vinculados a eso y me parece que uno de los desafíos que tenemos es acercarlo a la realidad cotidiana de nuestro pueblo. Porque la estrategia de quienes no quieren defender a Antel y la están desmantelando es alejarla de la realidad cotidiana de nuestro pueblo. La competencia es mejor, los precios van a bajar y una larga serie de eslóganes, ¿no? Entonces, yo no tengo las respuestas para todo, obviamente, ni tengo la fórmula de dónde está la beta madre. Bien, estábamos escuchando entonces a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en esta actividad de SUTEL sobre el presente y futuro de Antel. Claro, fue presidenta de Antel, también fue ministra de Industria, Energía y Minería. Estamos cerrando el bloque número 1 del MB de Noticias Central de hoy. Ya volvemos con más información. Tramo final en marcha en la pantalla de TV Ciudad. Esta es la edición central de MBD Noticias. Les contamos brevemente que está requerida la pareja de la mujer asesinada junto a su hija de 4 años en Colonia Nicolich, departamento de Canelones, bien cerca del límite con Montevideo. Fiscalía dictó el pedido de requisitoria para la expareja de esta mujer de 26 años asesinada junto a su hija de 4 años allí, en Colonia Nicolich. Ahora cambiamos de tema. Fue el anuncio antes de ir a la última pausa. Les contamos que uruguayos se encuentran entre los mejores asadores del mundo. Uruguay logró justamente a través de ese equipo el tercer lugar en la competencia general y el primer premio en la categoría bovina y del torneo mundial de asadores ancestrales realizado en Medellín, Colombia, entre el 23 y el 24 de julio. Del torneo participaron 40 equipos representando a 20 países. Los 2 equipos uruguayos, las charrúas y los charrúas, integran la Asociación Uruguaya de Asadores. Y antes de compartir el pronóstico del tiempo, hay algunas líneas más que en otras ocasiones con respecto a lo que tenemos que esperar porque ha elaborado un informe el INUMED justamente. Exactamente, el Instituto Uruguayo de Meteorología informó hoy que la inestabilidad atmosférica que había advertido hasta el martes se mantendrá hasta este jueves, principalmente al sur del Río Negro. En zonas de tormenta podrán registrarse lluvias intensas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes y muy fuertes, anunció INUMED. Por otro lado, a partir de la tarde-noche del miércoles 27 se espera el ingreso de un frente frío con tormentas fuertes y muy fuertes desde el suroeste del país, desplazándose al noreste. Y antes de repasar el pronóstico del tiempo, un tema que está en la agenda, fue tema casi que de apertura del informativo de hoy, el de los homicidios. Bueno, es el de los homicidios, estará en lado B en instantes nada más, Carlos Negro, que es fiscal de homicidios. Bien, bueno, vamos a repasar el pronóstico entonces antes de ir a la programación que sigue en TV Ciudad, que por supuesto vale la pena quedarse para verla. Mañana martes, 26 de julio, bueno, siguen las lluvias, Martín. Sí, lamentablemente cielo cubierto, se esperan precipitaciones, 15 la mínima, 21 grados la máxima, o sea, la temperatura sigue arriba para esta época del año. Aparentemente mejoraría un poquito el 27 de julio, 14 grados de mínima, 24 de máxima y habría algún solcito por ahí, pero... Sí, pero vuelva rápido a la cuerda y saque lo que haya porque el 28 de julio, jueves, vuelve a esperarse que haya precipitaciones según lo que establece INUMED, mínima más baja claramente que las previstas para mañana y pasado, la de pasado mañana jueves, 8 grados, la máxima sigue arriba, 20. Bueno, continúen entonces en la pantalla de TV Ciudad y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Como siempre, misma hora, mismo canal. Gracias por estar.
envueltas en un crimen. La investigación llevó a que 6 militares sean separados de su función. Eran los responsables del depósito de donde desaparecieron 3 pistolas 9 milímetros. La presidenta de la Asociación de Magistrados rechazó las críticas de Cabildo Abierto al Poder Judicial sobre el procesamiento del general Juan Rebollo por el crimen de las muchachas de Abril. Inumet advirtió por inestabilidad hasta el jueves. Niebla, tormentas fuertes y viento. Fragmentos de un documento del Consejo de Formación en Educación de la ANEP fueron plagiados de un curso para docentes del Ministerio de Educación de Argentina. El edificio que explotó el viernes en Villa Biarritz carecía de habilitación de bomberos. El Banco de Seguros tiene un solo apartamento asegurado en el edificio que explotó en Villa Biarritz. Recibió hasta el momento 22 denuncias de otros clientes por daños ocurridos en sus apartamentos. Asadores uruguayos campeones mundiales en la categoría bovina en el Mundial de Parrilla. La compañía Aeropuertos Uruguay, integrante del grupo Corporación América Airport, anunció el comienzo de vuelos regulares entre Salto y Montevideo. Se reduce la ventaja de Lula sobre Bolsonaro en Brasil, según las últimas encuestas. La Junta Militar de Birmania ejecutó a 4 prisioneros, incluyendo un exdiputado, en la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas.